El presidente argentino Javier Milei reiteró en una entrevista televisiva que considera que Lionel Messi es el mejor jugador del mundo. También aclaró que esto no se trata de una opinión coyuntural del capitán de la selección argentina una vez que obtuvo el ansiado objetivo del campeonato mundial en Qatar, sino que invitó a recurrir al archivo cuando coincidió su aparición, su irrupción en los medios de comunicación, mucho antes que Messi pueda salir campeón del mundo, que él ya mantenía esta tesis, este argumento, y que para él nada de esto es nuevo. Messi. ¿Hablaste con Messi alguna vez o no? No, nunca tuve la posibilidad. ¿Te gustaría hablar con él? Mirá, pero hay videos míos de cuando tuvimos, digo, que lo mataban y todo, y yo sostenía que era el mejor jugador de todos los tiempos. Sí. Así es que, digamos, yo no soy un nuevo fan de Messi. Si él quiere, lo recibís. Obvio, digo, ¿cómo voy a tener semejante privilegio? O sea, va a ser un privilegio poder recibir a Messi. ¿Sabes qué? El mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Por escándalo. Por escándalo. Obvio. Corregí por promedio de gol los goles que tiene y es más que Pelé. ¿Messi es más que Pelé? No tengas duda. Como todos saben, yo he escrito una biografía del presidente junto a Nicolás Márquez, pero bueno, lo cierto es que siempre lo que a mí me ha interesado es contar, analizar, explicar, discutir todo lo que tiene que ver con el ámbito de las ideas de la gente en la política y sobre todo del presidente argentino. Por eso mismo lo convoqué a Nicolás Márquez para que se encargue de la historia del personaje. Esto no es porque yo considere en particular que no me merezca la atención, la vida particular del presidente argentino, sino que yo no me puse a escribir de la vida de nadie, porque me interesa el mundo de las ideas, me interesa la política, me interesa la discusión ideológica, y todo lo que me interesa discutir está acotado a ese ámbito. Pero con las declaraciones del presidente puedo aprovechar como para compartir una anécdota que en cierta manera también tiene que ver con el hombre público. ¿Por qué? Porque voy a hacer referencia a lo que yo considero que pudo haber sido el mejor discurso de Javier Milei. ¿Discurso? ¿Estará bien decirle discurso? ¿Presentación pública? ¿Manifestación? No lo sé. Vamos a discutirlo juntos si quieren, a ver qué rótulo le ponemos a esto. Tiene que ver con el amor. Digo amor y no digo admiración porque probablemente no le esté haciendo justicia a la anécdota que voy a compartir con ustedes del presidente argentino por el capitán de la selección argentina. Me tengo que remontar a varios años atrás y lo cierto es que no recuerdo cuántos. Probablemente tenga que hacer algún trabajo de investigación, de atar cabos como para llegar a esa fecha. Tampoco es tan importante. Y me tengo que situar en algún aeropuerto de la República Argentina, que creo que era de la provincia de Tucumán. La cosa es que yo tampoco estoy muy seguro. Pudo haber sido Neuquén, no lo sé, Mendoza, pero creo que era Tucumán. No porque tenga el recuerdo claro de esa fecha, sino porque me acuerdo haber contado un par de veces la anécdota y ese recuerdo sí lo tengo más fresco cuando estaba haciendo mención. Ahora ya nos vamos a poner un poquito más concreto con el recuerdo que tengo tan patente, ¿no? Estaba regresando con Javier Milei de una conferencia en este aeropuerto que casi seguro que era de la provincia de Tucumán, pero sí me puedo llegar a confundir. Calculo yo también que, en esa época el presidente argentino, es que ahora anda en zapatillas, en ese momento, como conferencista, andaba siempre de zapatos, así que yo creo que él se estaba lustrando las botas con un lustrabota,
porque acá es donde tengo el recuerdo tan patente que lo tengo a Javier Milei, a un lustrabotas en este aeropuerto. Calculo yo también que lo más probable es que sea que Javier se haya estado lustrando los zapatos, yo estando al lado seguramente mirando el celular, esperando el momento de tener que hacer el check-in, para pasar no, ya habíamos hecho el check-in, esperando el momento para pasar a hacer el control del equipaje, el detector de metales, para pasar a abordar en estos pequeños aeropuertos del interior. Y acá donde ya sí tengo todo absolutamente patente, porque me lo acuerdo como si fuese ayer. En un momento de lustrabotas con todo la idiosincrasia argentina, y de ese momento, como dije, estamos hablando de varios años atrás. Javier Milei no era un personaje masivo, era una persona que recién empezaba a irrumpir dentro del liberalismo argentino, donde siempre digo fue bastante resistido por más de uno, sobre todo de los popes de ese liberalismo poco representativo que teníamos a ese momento, poco influyente. Pero bueno, Milei llegaba ahí y ya los jóvenes lo conocían, los jóvenes se sacaban la selfie, pero andaba tranquilamente por la calle donde la mayoría de la gente no lo reconocía todavía, o por ahí alguien se lo podía quedar mirando ya que empezaba a salir en algunos medios de comunicación, pero todo era muy incipiente. Y ese momento histórico, que no recuerdo también para ponerle la fecha y para evitar imprecisiones, no lo voy a decir, coincidía con el Messi cuestionado. Ese Messi que por ahí no se le daba en las finales, que incluso por ahí podía errar algún penal importante, ese Messi que se quería ir de la selección. Y como hablamos del liberalismo de esa época que resistía a Javier Milei, que no hace mucho de eso también en Argentina, incluso en esa etapa eran muy pocos los que lo defendían a Messi a capa y espada. Probablemente sus críticos hayan sido las voces más fuertes, y las personas que lo defendían también tenían algún reparo si podría, si su influencia en la selección podría no ser la mejor, o si era una presencia muy fuerte que metía una presión, o que no se podían llegar a armar del todo los equipos. Pero si había una voz fuerte en ese momento, aunque hoy suene una locura, lo cierto es que Messi tenía cierta resistencia. Y yo conociendo la posición como tiene el presidente con respecto al bilardismo como filosofía, yo tenía muy claro su posición de hablar con él, lógicamente, de lo que pensaba de Messi, ¿no? Entonces recuerdo a Lustrabota manifestar, los tenía ambos a mi izquierda. Qué bueno que se terminó la etapa de Messi en la selección, porque acá arde Troya. Y así fue en un primer momento, ¿no? Milei lo confronta fuertemente con sus argumentos. Y aquí es donde aparece lo que, si le tengo que poner un nombre pensando, tratando de buscar alguna analogía, pienso, no sé, en la apología de Sócrates, de Platón, por la cuestión retórica, por el lenguaje florido. ¿Qué más puedo decir? Alguna escena de esos abogados, de esas películas de Hollywood donde un abogado se lleva puesto el juicio y brinda unos argumentos y evidencias que hacen que la gente tenga ganas de estudiar derecho luego de ver esos statements, esas ponencias magistrales. Ahí empezó el discurso, ahí empezó la apología de Messi por Milei. De a poco el lustrabotas maradoniano, hincha de Pelé, iba quedando, ahí empezó a ser como una cuestión como secundaria, pero pronto pasaba a desaparecer, y esto se estaba tornando en un discurso de Milei de la apología de Messi. Lo tengo muy presente. En sus ojos estaba el amor y la pasión de un niño, de un fan. En su voz,
la potencia, la seguridad de un adulto absolutamente convencido de sus posiciones en un acalorado debate, y en sus argumentos una cuestión muy fina, muy técnica, muy argumentada, con cuestiones que se mezclaba la filosofía, la economía, y que sus goles, y que el tiempo jugado, y que la edad, y que qué sé yo. Cuando me quiero dar cuenta, el lustrabotas estaba disfrutando de la exposición de Milei, que ya directamente ni lo estaba mirando al lustrabotas, pero cuando empiezo a levantar la cabeza, veo que la gente que estaba alrededor estaba escuchando a esta persona brindar una especie de discurso público acerca de las virtudes del jugador que él en ese momento aseguraba que era mejor que Maradona y mejor que Pelé en ese momento. Del Messi absolutamente cuestionado. Como digo, fue... Si quiero recordar un discurso memorable de Milei, me encanta que hable de la escuela austríaca, me encanta que combata al kirchnerismo, al socialismo, pero lo cierto es que ese discurso fue épico. No quedó registrado. La gente que estaba alrededor probablemente no sabía todavía quién era, nadie sacó ningún celular, nadie lo grabó. Lógicamente, cuando él empezó a irrumpir en la televisión y luego en la política, más de uno se estará acordando de esa escena en ese aeropuerto, de esa persona que hizo esta manifestación de amor, de admiración fundamentada, porque mientras manifestaba sus posiciones, las acompañaba con los datos, con los goles, con las jugadas, se mezclaba estadística con filosofía del fútbol, y la gente lo miraba admirado. No sé si cambiaba de posición con respecto a Messi o si disfrutaba realmente lo que fue una de las posiciones más brillantes y más interesantes de Milei. A diferencia de la cuestión política, que no había confrontación, no había lo que lógicamente requiere la política, no había la discusión con el otro. Era una oda con respecto al personaje que era digno de su total admiración y casi devoción. Entonces, en un momento, la cuestión termina conmigo agarrándolo del brazo, diciéndole: Javier, bueno, se nos va el vuelo, hay que hacer el control. Y hubo aplausos. Gente que estaba alrededor que aplaudió. No sé si aplaudió su argumento, no sé si aplaudió a Messi, o si realmente estaba disfrutando esa apología, esa reivindicación, ese argumento con tanta pasión que, como digo, nunca nadie lo va a ver, ya que está solamente en la memoria de las personas que estuvimos en ese momento. Seguramente si en algún momento se hace alguna película de la vida del presidente, me gustaría estar como asesor, porque realmente esa escena tiene que estar. Uno, cuando piensa al Milei público, muchas veces lo ve muy técnico, a veces enojado, confrontando, con cuestiones que tienen que ver con la política, con la economía. Esto era una cosa completamente distinta. ¿Fue un discurso público? Sí. No empezó como un discurso público, empezó como una discusión con un lustrabota que tuvo el tupé de decirle prácticamente de que Messi era un mediocre, lo que hizo despertar un Hulk, pero no el Hulk del Milei enojado, confrontativo, sino que mientras más encendía su discurso, más le brillaban los ojos, porque realmente se denotaba el amor y la admiración por el personaje. Así que no sé si convenció a todos o si realmente para las personas ya era secundario también el debate sobre Messi, porque estaba disfrutando casi la descripción pasional de una persona que con argumentos económicos, filosóficos, estaba esgrimiendo la defensa de por qué consideraba que ese jugador, sin importar si llegaba a ser campeón del mundo o no, ya era el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Como dijimos, lamentablemente esto no está grabado, lamentablemente está en la memoria de lo que estuvimos ahí, pero la comparto porque, bueno, estamos hablando de una presentación pública del presidente de la nación que para mí pudo haber sido de las más lindas
y de las más interesantes. Así que nada, una linda historia sobre un aspecto no menos ni poco importante en la vida del presidente argentino.